Hola, buenas noches. Mi nombre es Rafael González Otoya Barrera. Soy gerente de NetDreams, expresidente del Comité de Marketing Mobile del IAB Perú y profesor de los cursos web de la carrera de Desarrollo y Medios Digitales de Toulouse-Lautrec. En este live, cuando me pidieron a mí que hablara sobre algún tema de la carrera, decidí hablar sobre el camino del desarrollador web. Es uno de los puntos muy importantes dentro de la carrera. ¿Te gusta el mundo web? La verdad es que dentro de los medios digitales y dentro de las agencias que trabajamos para el mundo digital, el ser el desarrollador web es una de las carreras mejor pagadas y de más rápido aprendizaje. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. No hay mejor momento para empezar a estudiar y entrar en el mundo digital a través del desarrollo web que ahora. Yo les recomiendo, la verdad, que si tienen interés en profundizar en temas de web, vean la carrera de desarrollo y diseño para medios digitales como una de las grandes opciones. Cuando hablamos del mundo web, normalmente hablamos de HTML, de CSS, de JavaScript. Pero en realidad, como pueden ver en la presentación, el mundo web es un mundo enorme. HTML, CSS y JavaScript es lo que nosotros conocemos como frontend. Mientras que este frontend, que es la parte que tú ves en tu navegador, se tiene que conectar con el backend, que es la parte del servidor donde está la información, donde están todos los procesos importantes. Entonces, el primer paso en el camino del desarrollador web es el frontend developer. ¿Qué es el frontend developer? El frontend developer es la persona que se encarga de producir HTML, CSS y JavaScript para un sitio web o aplicación móvil, para que el usuario pueda ver e interactuar directamente con ellos. El HTML es un lenguaje de marcado de programación. Mucha gente dice, yo no quiero aprender HTML porque es programar. HTML no es programar. Simplemente es un lenguaje en el que tú defines qué información se va a ver en la página web. ¿De acuerdo? Trabaja a través de etiquetas,
de vínculos, de imágenes, de tablas y de formularios. ¿Vale? Entonces la primera idea, cuando hablamos de frontend y de HTML, que yo quería resaltar, es que maquetar en HTML no es programar. El HTML se encarga solo de definir los elementos de información que van a ir en la página web. Y funciona a través de etiquetas. Como pueden ver en la presentación, tenemos una etiqueta que empieza con menor que, la letra P que indica que viene un párrafo. ¿Cuáles son los atributos de ese párrafo? Los podemos trabajar, por ejemplo, están viendo en la presentación, está el atributo class con un nombre, estilo P, ¿de acuerdo? Esta es mi primera etiqueta HTML y cierra la etiqueta. Todo lo que es HTML funciona de esa forma. Yo simplemente defino a través de etiquetas qué información va a ir. Lo que no defino es su estilo, su diseño, sus características. Todo eso vamos a trabajarlo con otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje CSS. CSS o estilos en cascada se utiliza en combinación con HTML para separar el contenido del diseño. Todo lo que es diseño hoy en día se trabaja directamente a través del CSS. Allí puedo establecer las tipografías, el tamaño de las fuentes, puedo establecer cómo se van a ver los elementos, qué elementos van a continuación de otros. Quiero elementos que floten, elementos que se ajusten, ¿de acuerdo? Funciona básicamente a través de un selector. Por ejemplo, yo puedo decir que todas las etiquetas P que veíamos en la diapositiva anterior tengan un tamaño de texto de 14 puntos. Y entonces cada vez que tú escribas P en tu sitio web, te van a aparecer todos los textos con 14 puntos de altura. Puedo definir también el estilo de letra. Puede ser Arial, puede ser Comic Sans, puede ser cualquier otra, incluso las que yo puedo diseñar. Otras, por ejemplo, como tenemos las de Google que podemos descargar, que una de las más clásicas es Roboto, que es la que tenemos en los dispositivos Android. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de diseño CSS, hablamos también de que nuestras páginas web y nuestras aplicaciones web deben ya funcionar para todos los dispositivos. Tenemos frameworks que nos ayudan, como por ejemplo Bootstrap. Bootstrap y Foundation son ayudas, frameworks que tenemos que nos permiten dividir la pantalla en la que queremos mostrar la información en columnas y ajustamos los contenidos dentro de esas columnas. ¿De acuerdo? Los principios clásicos de diseño, lo primero es UX o usabilidad, experiencia de usuario. Nosotros ya no podemos desarrollar sitios web tal como a nosotros nos parece, nosotros nos interesa, o poner formularios enormes que ningún usuario va a llenar, poner botones juntos que nadie los ve, utilizar una letra negra sobre un fondo marrón oscuro que nadie lee. Eso es terrible. Hoy en día ya no podemos trabajar así. Tenemos que centrarnos, y en Toulouse es parte de la filosofía de Toulouse, centrarse en las personas. Y todas nuestras soluciones tienen que ir pegadas y centradas hacia la persona, ayudarlas, aprovechar el conocimiento que ya tiene, identificar los insights, los comportamientos para ayudarles a que utilicen de mejor manera nuestra página web. Si no, vamos a hacer páginas web que nadie va a utilizar y eso va a terminar siendo un fracaso. El otro principio de diseño importante es el tema de mobile first. Hoy en día gran parte del tráfico que van a las páginas web, es decir, las personas consultan las páginas web principalmente a través de dispositivos móviles. Algunos periódicos, aquí peruanos, como El Comercio, La República, más del 50, más del 60% de su tráfico ya vienen desde dispositivos móviles. Entonces nosotros tenemos que ver que nuestras páginas web funcionen muy bien, primero en dispositivos móviles y luego ver los diferentes tamaños de pantalla. Y también tenemos que hacer nuestras páginas web SEO friendly. ¿Esto qué significa? Que tenemos que acostumbrarnos a diseñar y desarrollar páginas web de tal forma que Google lo indexe rápidamente y aparezcamos en los primeros lugares de búsqueda.
A través de etiquetas, a través de metaetiquetas, podemos trabajar una serie de información que Google va a utilizar para que nuestra página se pueda indexar correctamente. Además tenemos en HTML5 las etiquetas semánticas que nos permiten definir de antemano los contenidos de cada una de las secciones de nuestro sitio web. Lo que está dentro de la etiqueta header ya sabemos que es el encabezado, lo que está dentro de nav sabemos que tiene que ir ahí el menú de navegación, lo que está dentro de las etiquetas section son secciones de la página web, lo que está en el footer ya sabemos que es el footer. Todo ese tipo de etiquetas semánticas es importante ponerlas y además no solo poner una imagen, sino también poner, por ejemplo, el atributo alt, que es el texto alternativo, que nos ayuda a indexar y ayuda a personas con dificultades visuales a que puedan también consultar nuestro sitio web. Una de las cosas más difíciles cuando hablamos del mundo del CSS es el buen gusto. Lograr un buen gusto, que tú sepas como diseñador, esto va bien, esto va mal, es imposible lograrlo si no estás en un ambiente que te ayude y fomente la creatividad, si no estás pegado con otras personas que también se interesan en diseño, que también trabajan lo tuyo. Y esa es una de las grandes ventajas que yo veo en la carrera de diseño y desarrollo para medios digitales en Toulouse. Estás con gente que se dedica a diseño. No es gente que sepa o que su principal rol es solo programar. Es gente que desde el diseño programa soluciones que realmente funcionan. Y eso es muy distinto y eso es muy bueno. Lograr el buen gusto es la parte más complicada de todo diseñador. Combinar adecuadamente colores, combinar adecuadamente tipografías, que se vea que el usuario lo va a usar. Eso es una de las cosas más importantes. Y que solo lo puedes lograr cuando estás en un sitio donde la creatividad es lo importante. Y una de las cosas, por ejemplo, en CSS que a mí me divierten mucho es cuando mis alumnos empiezan a trabajar el concepto de qué es una caja y qué no es una caja en la web. Por ejemplo, si tú pones una imagen que ocupa la mitad de la pantalla y pones a continuación un texto, no va a caer el texto, porque las imágenes no funcionan como caja. Mientras que si pones un párrafo, si tú pones luego del párrafo una imagen, la imagen sí va a aparecer abajo. Porque las cajas en HTML tienen como característica que cuando finalizan dan un salto de línea. El entender ese tipo de conceptos de diseño y qué es caja y qué no es caja, es una de las cosas que se les complica bastante, por ejemplo, a los alumnos. Ahora es verdad, desde el CSS nosotros podemos cambiar el comportamiento y unas cosas van a funcionar como caja, podemos definirlas nosotros que funcionen como caja y otras que no funcionen como caja. Ese es nuestro trabajo, diseñar ¿para qué? Para que todo se acomode. Luego viene el otro gran mundo. Este es el mundo en el cual recién empezamos a programar, el mundo de JavaScript, que es un universo muy grande y muy diferente a lo que era HTML y CSS. Aquí empezamos, JavaScript es el primer lenguaje de programación dentro del frontend, ¿de acuerdo? Corre dentro del navegador. ¿Y qué nos permite y para qué usamos JavaScript? Para agregar interactividad a la web. Esa es la parte más importante de JavaScript. Nos permite trabajar todo el concepto de interactividad. El poder poner comentarios, el poder trabajar junto con CSS para hacer transiciones y que aparezcan mensajes de forma bonita y agradable para el usuario. Este es un mundo, el de JavaScript, muy divertido cuando, por ejemplo, empiezas a trabajar el tema de las peticiones asincrónicas. Mientras que en HTML y CSS el procesador y el navegador va mostrando línea a línea lo que tú vas definiendo, en el JavaScript tú puedes hacer una llamada, por ejemplo, entras en Facebook, recargas, empiezas a pedir información de un post que te ha gustado y si le pones todos los comentarios y haces clic, la página no se recarga automáticamente. ¿Cuándo se va a recargar? Cuando le llegue la información. Es decir, hace una petición y no espera para mostrarte el resto de contenidos, te lo sigue mostrando. Y cuando empieza a mostrarte el resto de contenidos, llegan los comentarios y ¡pluc!
automáticamente se llena y cambia el orden. Entender esos procesos asincrónicos y cómo podemos trabajar con ellos para darle al usuario una percepción de mayor velocidad en nuestros sitios web es una de esas cosas súper importantes. También es importante resaltar que tenemos en JavaScript una serie de librerías y frameworks como jQuery, Angular, React y demás que nos permiten y nos facilitan el trabajo. Nosotros con HTML y CSS ya podemos llegar a ser un Frontend Developer Junior. Muchas empresas están buscando gente que se dedique solo a maquetar, solo a hacer frontend, y además la parte más básica está en HTML y CSS, la parte junior. Una de las cosas geniales de la carrera de diseño y desarrollo para medios digitales es que en el primer año ya estás en capacidad de ser ese Frontend Developer Junior. Y empieza a tener los conocimientos de JavaScript para ser un Frontend Developer. Es una de las cosas que realmente es espectacular en la carrera, cómo está planificada y cómo te permite, además, si lo quieres, empezar a trabajar, a practicar con conocimientos que has ido adquiriendo en la carrera. Y este es el mundo del front, el mundo de lo que está en el navegador. Es el mundo público. Todo lo que está en el navegador es público. Todo el mundo puede ver el código que está en el navegador. Quizás si alguien que está viendo aquí y es un programador avanzado de web dirá, no, yo puedo ocultar mi código con ofuscadores y demás. Pero ya sabemos que en el fondo, para que se vea en el navegador, siempre tiene que haber una forma de que los códigos se lean correctamente. Entonces, en realidad es público, ¿no es cierto? Una vez acabado el tema del front, pasamos al tema del backend developer. Este es todo un camino. Primero maquetamos. ¿De qué se encarga el backend developer? Es el desarrollador encargado de programar todo lo que el usuario no puede ver en el navegador, como bases de datos, servidores, interfaces entre el frontend y el servidor. El programador backend está más preocupado por cosas como la seguridad, estructura y administración de contenidos. Usualmente saben y pueden usar lenguajes como HTML y CSS, pero definitivamente no es su enfoque principal. ¿De acuerdo? Aquí vemos todo de lo que se puede encargar de las tres secciones principales de lo que se puede encargar el backend developer. La primera son las interfaces. Nuestro frontend, nuestro navegador, tiene que conectarse con el backend, los servidores. Y normalmente hay tres caminos para hacer esa conexión, si lo queremos hacer de forma profesional. La más actual y la más nueva es GraphQL, que es una interfaz que, por ejemplo, tiene Facebook y las principales redes sociales, que nos permite conectar rápidamente. Los más antiguos, o lo que predomina principalmente en Internet, son los servicios REST, que nos permiten trabajar a través de JavaScript y de JSON, recibir y enviar información al servidor. Y los más antiguos, y cuando queremos conectarnos con plataformas súper viejas, tenemos que usar lo que se conoce como SOAP, que son XML de datos. El XML es un documento muy similar al HTML, pero es un diccionario. En vez de ser etiquetas interpretables, son etiquetas donde nosotros definimos qué información estamos pasando. Los XML son normalmente muy verborreicos. ¿Esto qué significa? Que hay que meter una gran cantidad de texto para poder identificar de forma clara qué tipo de información es la que estamos pasando en el XML. Es un sistema antiguo. Si trabajan en el mundo más antiguo o quieren hacer cosas compatibles con sistemas muy antiguos, pues también está ahí, ¿no es cierto? Ahora, ¿el frontend puede conectarse directamente sin pasar por estas interfaces? En realidad puede, y hay formas de hacerlo, pero no es correcto. Debemos acostumbrarnos a trabajar con interfaces y separar completamente la parte del frontend de la parte de backend. Además, ahora en el mundo de las apps móviles, cuando tenemos apps y tenemos webs, esta forma de trabajo es la mejor porque los mismos servicios que van a alimentar las apps
van a alimentar también la página web y eso te garantiza de que la información sea la misma. Luego tenemos los scripts del servidor, que es básicamente los que van a procesar todo lo que tú envías al servidor y van a hacer las consultas contra la base de datos que necesites. Ahí hay una gran cantidad de lenguajes. El más usado en Perú, por ejemplo, es PHP. Es un lenguaje muy antiguo, muy utilizado en páginas web sencillas. Por ejemplo, una de las páginas web que más se utilizan en Perú y que usan PHP es WordPress, que es esta plataforma de blogs, que con ciertos plugins incluso la podemos hacer funcionar como comercio electrónico. Estos funcionan a través de PHP. Ahora, hay otros lenguajes. Tenemos .NET, tenemos Java. Hoy en día está muy de moda Python. Es uno de los lenguajes más apreciados para aquellas personas que quieren trabajar, por ejemplo, con Machine Learning, con realidad aumentada, con toda una serie de procesos informáticos que requieren matemática por detrás. Yo sé que matemáticas puede asustar, pero no se asusten. A los que les gustan las matemáticas, Python, por ejemplo, es un lenguaje que estoy seguro que les va a encantar. A los que no, tienen otras opciones. ¿De acuerdo? No todos tienen que dedicarse a la parte matemática. Y aparte de los lenguajes de script del servidor, tenemos las bases de datos. Las más conocidas, pues MySQL, SQL Server y Oracle, cuando hablamos de bases de datos relacionales, y tenemos bases de datos no relacionales como MongoDB. ¿De acuerdo? Cuando ustedes, por ejemplo, entran a la web de Facebook y se loguean, tienen que preguntar a los servidores de Facebook si el usuario y contraseña que han puesto es correcto. Lo que no puede ser es que Facebook le devuelva al frontend cuál es el usuario y la contraseña que esté en base de datos para que hagas en el navegador la comprobación. Lo normal es que el navegador envíe esa información a los servidores y el script en el servidor, luego de consultar la base de datos, confirme si las credenciales que has dado son correctas o no, y en caso de que haya algún error, reportar qué tipo de error. Al frontend, que es el que lo va a mostrar como la forma que el diseñador decida que deben mostrarse los errores. Ese es el camino correcto y es el camino que siguen ahora mismo todos los programadores. Hay un tipo de desarrollador de backend que se conoce como full stack, ¿vale? Stack Overflow, que es una de las páginas para desarrolladores más importantes del mundo, dice que el perfil full stack es el más demandado en todo el mundo en este 2019, ¿de acuerdo? ¿Quién es un full stack developer? Es un programador que es muy bueno en frontend y muy bueno en backend, ¿de acuerdo? Es la evolución, la experiencia que te va llevando. ¿Los alumnos de la carrera de diseño y desarrollo para medios digitales pueden llegar a ser full stack? Por supuesto que sí. Ven mucho diseño y ven la parte de frontend muy fuerte, pero también con todos los cursos que van llevando, también ven cosas de desarrollo, ven cosas de base de datos, aprenden a hacer consultas, aprenden a hacer todos los objetos y a trabajar con diversos lenguajes, la conectividad, y entonces también llegan hasta este punto de poder ser muy buenos full stack. Ser backend, no solo backend, de dedicarse solo a programar scripts de servidor o hacer consultas a base de datos, sino que incluso ser unos geniales full stack. Luego tenemos el tema del DevOps. Esto es un tema bastante nuevo. Igual, Stack Overflow menciona que es el perfil mejor pagado dentro del camino del desarrollador web profesional. Son muy poquitos los DevOps. Es el perfil mejor pagado. ¿Sí? Y se conoce que DevOps es un acrónimo de lo que en inglés es Development, o sea, desarrollo, y operación, y operaciones. ¿Sí? ¿Qué significa? Que las personas que se dedican al tema del DevOps son personas que integran tanto el desarrollo como las operaciones. Y más que ser un lenguaje que aprender, no es un lenguaje que aprender, es una metodología de desarrollo de software que se centra en la comunicación, colaboración e integración entre desarrolladores de software y profesionales de sistemas en tecnologías de información. El DevOps
es uno de los perfiles más nuevos hoy en día, están siendo cada vez más demandados y es el nexo entre la parte más tecnológica, más pegada a servidores y sistemas, a la parte más de diseño y desarrollo. Para llegar a ser un DevOps, la verdad es que hace falta bastante experiencia. Son conocer distintos tipos de sistemas, distintos tipos de base de datos, trabajar en equipos multidisciplinarios, hace falta para llegar a ser un muy buen DevOps. Esto es un poco el ciclo de lo que es el DevOps hoy en día, ¿cierto? Los desarrolladores, la parte de desarrollador crea, verifica, planifica y paquetiza. Hace muchos años era muy complicado, ¿no? El DevOps es como una evolución a lo que antiguamente eran los administradores de servidores. Han evolucionado porque ya no necesitas un administrador de base de datos, un administrador del servidor web, necesitas alguien que pueda ver toda la infraestructura. Ahora trabajamos, por ejemplo, con equipos multidisciplinares, trabajamos las personas con proyectos que funcionan de diferentes países, ¿no? Recuerdo yo haber dirigido un proyecto cuya definición se hacía en Gran Bretaña, yo estaba en Madrid trabajando el tema del desarrollo web y la carga de datos se hacía desde Marruecos. Proyectos que se trabajan desde Perú para Estados Unidos, que se trabajan para Europa, que se trabajan para Canadá, cada día son proyectos más comunes. Y nuestros alumnos en Toulouse están preparados y están acostumbrados. Una de las cosas que a mí me encanta es que los alumnos están muy acostumbrados a salir a concursar y participar en el mundo. En la línea de diseño es bastante común, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, participamos y animamos a todos nuestros estudiantes que participen en las distintas hackatones que hay. Por ejemplo, uno de nuestros estudiantes estuvo dentro del equipo ganador de la hackathon que hizo el Jockey Plaza y gracias a ganar se fue una semana a Silicon Valley, ¿de acuerdo? Oliver estuvo en Silicon Valley una semana con la gente del Jockey Plaza viendo cómo sacar adelante el proyecto innovador que había empezado. ¿Tenemos alguna pregunta? Entonces, el tema del DevOps es un tema que es muy importante, es una filosofía de trabajo y para lograrlo en Toulouse se ayuda a los estudiantes desarrollando una serie de habilidades blandas, de trabajo en equipo, de comunicación y poco a poco quienes se dedican a este mundo web van pasando desde frontend hasta backend y finalmente terminan en este paso final que es el mundo del DevOps. Espero que con esta charla hayan podido conocer un poquito más cuál es el camino que tiene el mundo del desarrollo web, que conozcan un poco las herramientas y la tecnología, invitarlos y animarlos a que si les gusta el mundo web, y no solo el mundo web, el mundo de las apps, el mundo de los videojuegos, el mundo del marketing digital, consideren mucho la opción de estudiar la carrera de diseño y desarrollo para medios digitales, que como ven tiene varias ramas, la web es solo una de ellas, en Toulouse-Lautrec, que es un sitio en el que realmente veo que la parte de creatividad, la parte de innovación está muy en el ADN del instituto. Sus laboratorios son fantásticos. Yo, por ejemplo, enseño el curso de Taller Web 2, cuando mis alumnos tienen que demostrar que sus web funcionan en todo tipo de dispositivos. Tenemos un laboratorio en el que tienen allí las tablets, los teléfonos celulares, las laptops, en las cuales tienen que demostrar que su aplicación funciona y su diseño es totalmente funcional. Tenemos muy buenos equipos y trabajamos con distintas marcas, sistemas operativos. Nos acostumbramos a hacer soluciones que realmente basados en las personas tengan un impacto muy positivo
ya sean sociales, ya sean ambientales, ya sean económicos. Eso es parte del ADN de Toulouse-Lautrec, por lo cual yo los invito a considerar la carrera de diseño y desarrollo para medios digitales en Toulouse-Lautrec. Muchas gracias, hasta luego.